Todo cambio en nuestras vidas, por pequeño que sea, nos obliga en general a un reseteo casi completo de todo lo que somos. No es así en todos los casos, pero sí lo es habitualmente en la realidad artística. La levadura en Suecia puede que leude mucho más o mucho menos que en Austria, pero yo calculo que si soy panadero en Suecia y tengo que irme a Austria, probablemente no necesite grandes cambios si es que cuento con el capital necesario para instalar una panificadora en Austria. Es más, tengo la ventaja de tener ya un nombre muy específico para esa panadería austríaca. Yo le pondría Niki Lauda, por ejemplo. Niki Lauda, que recordemos, Lauda era un corredor austríaco. Y ahí tenemos entonces un buen nombre para una panadería. Niki Lauda. No creo que a los austríacos les haga mucha gracia el chiste, pero a mí sí. Si me basta con que les guste mi pan y yo le pongo el nombre que quiero ya. Ese riesgo corre por mi cuenta. En el mundo del arte la cosa es diferente. Y lo es aún en ese mundo un poco indiferenciado en el que lo que hacemos obedece un poco a las reglas del arte en cuanto a creación, pero no suele ser considerado arte por tus propios pares, tus colegas, digamos. Puede ser el caso, por ejemplo, de la radio, de los audiovisuales o del monólogo humorístico. Porque son inespecíficos, no hay, en algunos casos son obras de arte, en otros casos son simples expresiones del oficio de la radio, por ejemplo, o el oficio del monologuista. Cualquier cosa que hagas debe hacerse del mismo modo y mediante el mismo procedimiento, si sos artista, con o sin mayúsculas, para que quienes consumen eso desde un principio lo acepten como producto en la siguiente oportunidad. Y vamos a ser más específicos. Es decir, tengo un caso personal. Yo hacía un programa titulado El Príncipe de los Mareos, que consistía en hacer un programa nuevo de radio, libreteado, en el que absolutamente todos los programas eran un nuevo programa, que podía llevar un nombre diferente, porque era un programa diferente cada vez. Pero se llamaba El Príncipe de los Mareos. Esa repetición del acto de no repetir, que era el procedimiento, fue considerada tan al pie de la letra por mis oyentes, que cuando cambié el nombre del programa, que no era nunca el mismo programa, y dejó de llamarse El Príncipe de los Mareos, ese cambio, que en este caso era completamente inesencial, porque la esencia del programa era cambiarse, ese cambio no fue aceptado por buena parte de la audiencia y eso, bueno, me obligó a conquistar una nueva audiencia. Es decir, el mero cambio de nombre supuso tener que volver a empezar de cero. Pero bueno, este cambio rotundo es algo común para los artistas, en especial quienes están obligados a crear. Aquí hay que excluir a aquellos que han aprendido una habilidad determinada, por ejemplo, los instrumentistas, gente que interpreta en guitarra, supongamos, el tema Adiós Nonino, que está bien, pueden darle una nueva variación al tema, si quieren, si pintó darle una variación, pero en general no van a tener problema ni se van a sentir demasiado exigidos, y con el tiempo no se van a sentir avergonzados en repetir hasta el cansancio
cada una de las notas del tema Adiós Nonino, que es un tema perfecto, redondo. Es un adiós que nunca termina de ser adiós porque pintó repetir. Como una maquinita que pía sola ya. Puede piar una y otra vez y no hay problema. El artista se divide entonces en el artista que repite las mejores jugadas de los mejores artistas, que no tiene por qué no ser considerado artista, es decir, violinista de una filarmónica que lee una partitura. ¿Y por qué no le vamos a dar el nombre de artista? Bueno, es artista, porque puede llevar eso, es decir, con el mayor sentimiento posible a su ejecución más perfecta. Generalmente es este tipo de artista el que gana plata. Y tenemos un buen ejemplo en esos músicos que hacen covers de los Beatles y cuyo mayor esfuerzo es tratar de hacer un buen flequillo, que quede un buen flequillo pareciéndose a uno de los cuatro. No hace falta que se parezca demasiado a ninguno de los cuatro, pero que tenga una apariencia inespecífica a alguno de los fabulosos cuatro. Por otro lado tenemos al artista que generalmente se muere de hambre, que es el que suele cometer la estupidez de querer hacer algo que nadie le pidió que haga. Nadie en el mundo le pidió que haga eso. Y mucho menos que no se repita haciendo eso que hace. Podemos llamar a este tipo de artista el artista creador. Por no decir el artista obsesivo, porque en realidad la de la creación puede ser una obsesión, sobre todo en el caso de que no sea una creación demasiado afortunada. Es una simple obsesión. Pero ¿quién mide eso? ¿Pasión o es obsesión? Y no se sabrá nunca, quizá. Digo nunca porque hay artistas póstumos. Es posible que haya en algún caso artistas que jamás sean descubiertos, que no lleguen ni siquiera a ser póstumos, pero que sin embargo sean artistas. Entonces, los estúpidos que formamos parte de este grupo de los obsesivos, compulsivos, que no ganamos nada extra con lo que hacemos y con muy pocas probabilidades de tener éxito, ¿qué somos básicamente? Somos, bueno, unos pobres diablos por donde se nos mire, pero muy conscientes de que lo somos. Y no nos importa porque no nos queda otra. Es cierto que solo nos salva el éxito rotundo, que puede existir ese éxito rotundo. Es cierto que de entre nosotros probablemente surgirá o bien el que se llena de plata porque hace algo muy muy original, o bien ese genio ampliamente reconocido por la humanidad, el premio Nobel, digamos, en fin, de esa enorme fila de pobres diablos, digo. La mayoría son pobres diablos. Al primer grupo, el de los artistas con plata, que transforman su obsesión en dinero, bueno, ahí se resuelve en principio un problema bastante importante. Al artista que la pega no le va a importar después qué tan artista lo consideren los otros artistas, porque va a pertenecer a la cofradía de los millonarios. Una cofradía que tiene un consuelo bastante amplio, que es el consuelo de parquet, consuelo de cancha de golf, consuelo incluso sin suelo, el consuelo de ese millonario que se tira en paracaídas desde la estratosfera para consolarse pensando que al menos la plata le permite acceder a lugares inaccesibles a otros mortales. Y se va en cohete y se tira en paracaídas. Excentricidades de los millonarios que si no tenés plata son estupideces. Como sos millonario es una excentricidad. Quieren dar la vuelta al mundo en globo, por ejemplo. Igual, tienen plata para comprarse un globo. Con respecto al artista reconocido por sus pares, puede ocurrir que tenga eso, que es el reconocimiento, que satisface medianamente el ego, pero
que no tenga dinero o que tenga ambas cosas. Puede ocurrir que aparezca o no aparezca la plata, lo cual despertará las sospechas en caso de que haya plata. Bueno, habrá envidiosos, algunos, pero seguramente mantendrá fieles a quienes aman el arte en cuestión, la disciplina a la que se dedica ese artista, que si aman ese arte de verdad, por muy envidiosos que sean, no van a dudar en reconocer el talento de quien ha llegado a dominarlo con maestría. Entonces siempre va a haber reconocimiento. Lo concreto que tenemos entonces es que quien quiere hacer este arte creativo está obligado a empezar de cero muchísimas veces. Y sin garantía de que lo que está haciendo no es la obsesión de un pobre diablo, sino una obra de arte, hecha y derecha. Probablemente durante el resto de su vida se quede haciendo la pregunta y tenga que crear una y otra vez empezando de cero. César Vallejo se quejaba cuando no había sido lo suficientemente creativo. Decía en uno de sus poemas, Ágape, en una parte dice, perdóname Señor, qué poco he muerto en esta tarde. El artista verdadero, entre comillas, al parecer está obligado a hacer eso, un poco su propio golem, armarse de valor para rearmarse una y otra vez, sin ningún tipo de garantía en una labor por lo general muy solitaria, sin nadie que te diga es por ahí, o frío, caliente, no hay referencias. Y muchas veces te corriste del objetivo y ya cuando te das cuenta pasó toda tu vida. Esto lo saben incluso quienes trabajan en equipo, que alguien estrictamente creativo en lo verdaderamente creativo, lo que nos conecta con el territorio de los sueños, donde existe ese imaginario del que obtenemos el arte, ¿no? Esa flor de loto que después en todo caso se abrirá, pero que es como el capullo de una flor, la primera idea de la obra de arte. En ese momento siempre estamos solos. Yo solo tengo esta pobre antena, decía Charlie. Claro, hay que conectarse con ese mundo del inconsciente, de los sueños, vaya a saber de dónde sacamos eso que sacamos. Aunque después seas McCartney y venga Lennon a ayudarte con los acordes de esa canción que se te ocurrió Yesterday, que la soñaste ayer, ¿no? Yesterday, está buenísima, lo sabés, la vas tarareando hasta el estudio de grabación y bueno, después ya no va a importar si fue tuya o no fue tuya, porque tu talentosísima banda te la va a transformar en una realidad mucho más hermosa de lo que se te ocurrió Yesterday, que fue el borrador del tema Yesterday. La primera versión siempre es un borrador. Un tema que recién Today, con la ayuda de Lennon, el productor, y una ayudita de tus amigos, se transforma en un verdadero himno de tu generación y de generaciones posteriores. En el momento de la gran verdad de la página en blanco, o de la idea central, la que da origen a todo lo demás, que fue, como dijimos Yesterday, ayer, estaba solo. Tuviste suerte de ser McCartney. Es un buen punto de partida, ser Paul McCartney. Pero bueno, por suerte no todo es inspiración. Por suerte no todo el tiempo estamos pescando flores de loto, capullos de flores de loto. La mayoría de las veces todo es transpiración, trabajo. Un solo momento, un solo sueño, una sola musa que te inspiró, una musa muy humilde, no digo una musa del corte de acá de Pirilo, pero sí una musa bastante discreta que te puede dar toda una obra. Con eso ya tenés tela para rato. La obra después podrás plasmarla vos solo, o en general podrás hacerla madurar con la ayuda de mucha otra gente, un equipo de trabajo, un elenco,
una banda, una orquesta, gente que te quiere o gente que, bueno, con la que tenés una buena relación, pero digamos, entre todos le sacamos el jugo a esa obra que en realidad es el momento de trabajo, es decir, trabajar juntos para llevar la idea a una muy buena concreción, a una buena ejecución. Y muchas veces el arte se reconoce en esta instancia, es decir, es un trabajo de hacer arquitectónicamente un objeto de arte, es decir, ser artífices de lo que en algún momento fue un instante de imaginación, que si no se transforma en arquitectura queda en eso, queda en una simple inspiración, talento, ideas interesantes, nada más. Y la cuestión es esa entonces, que se hace arte con una sola flor o con un jardín entero, pero eso es lo de menos. Cualquier cambio en esa flor o en ese jardín, como dije antes, cambia por completo y te obliga a reformular la arquitectura completa de esa pieza del universo que podríamos llamar, considerémosla, tu bella arte. Esa es tu obra en general. Ese pedacito que todo lo que haces le agrega al mundo puede ser un poema o todos los tomos de las sumas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Porque hasta aquí nomás te va a decir el destino y te va a poner un límite. Y vos querías publicar tus obras completas y el editor te va a decir, no, mira, déjame este poema nomás. Vamos a poner una antología acá nomás. Anda nomás. El destino es así. El destino te obliga a sentir que sos el demiurgo que se cree capaz de inventar universos, pero en realidad sin darte cuenta sos dueño de pensarlo todo para ser esclavo finalmente de lo poco que podrás legarle a tus congéneres, que no lo decidís vos. Como dijimos antes, puede ser un editor el que te diga, mira, me sirve esto. Un poema, una canción, una pequeña obra, en fin, nadie lo sabe. Es una apuesta a ciegas. Es decir, querías algo más probable, dedicate a otra cosa. Poner una pizzería, por ejemplo. Ahí sí las musas son algo muy concreto. Sí. Y siempre el mismo precio, siempre el mismo resultado. En general, hay que tener cuidado con la temperatura del horno, pero en general es algo bastante previsible. Cervantes quiso legar sus trabajos de Persiles, la obra que él creyó iba a ser su obra máxima, y murió creyendo que había fracasado en eso. Cuando su Quijote pasó de ser un bestseller, un libro muy leído, muy divertido, a transformarse en un aporte fundamental para la novela moderna en los siglos subsiguientes. Una banda no muy conocida, los Procol Harum, se sintieron dueños del universo en el momento de componer el tema Whiter Shade of Pale. Pero no sintieron después, no vinieron, no hubo musas más que en ese momento. Y ese matiz blanquecino de la canción Whiter Shade of Pale, filmada como video en 1967 con estos músicos vestidos de hippies y un grupo de gente amontonada en la placita de la famosa rotonda de Piccadilly Circus, fue eso. Fue ese instante de gloria, absolutamente todo lo que pudieron dejar. Ya está. Que venga el que sigue. Que no es poco, ojo. Y quizá por eso era tan bueno ese tema que cualquier otra cosa que hicieran los Procol Harum quedaba en un nivel que ni siquiera a ellos les iba a interesar. Porque pienso en Procol Harum y pienso en tantos otros grupos que apenas dieron un matiz, como ese matiz pálido de la canción Whiter Shade of Pale. Dieron un matiz para que otros creadores
hicieran algo más o menos importante en otro ámbito. Por ejemplo, el pintor en la película Historias de Nueva York, que pinta sus obras mientras escucha la canción justamente de Procol Harum. No importa, en el mismo lodo de la creación terminamos siendo todos manoseados como la arcilla de un artesano superior a todos nosotros, que es el único, digamos, el que ve la pintura definitiva, el mural completo, o como dicen los yankees, the whole picture. Dios, dirán algunos, no sé. La posteridad, quizá. La gente del futuro. O quizás sea lo mismo, como decía en algún momento ese gran escritor que dijo: God is in the making. Dios está haciéndose a través de la humanidad, que lo va construyendo. La pasión por contar historias a mí me acostumbró a ese pequeño aporte que es decir más o menos las mismas cosas, aunque con la apariencia de algo nuevo, en la radio. Empecé diciéndolo en la radio, después lo hice en vivo, y desde un principio esos fueron mis ensayos. Pequeños ensayos son esos. Se vuelve una y otra vez sobre los mismos temas y se los suele abordar desde distintos ángulos, pero desde distintos posibles, para ver qué ocurre en este nuevo intento. Puede ser una alegoría por ahí, puede aparecer una obsesión imaginaria de un tipo un poco loco, un ser imaginario, puede ser un juego de palabras, un viaje, la imitación de una canción o de un estilo o una tonada, la analogía graciosa de algún paradigma vetusto que yo transformo en algo vigente, de lo que para algún otro pensador o ensayista fue un naufragio que había que dejar allí que se hunda, y yo lo refloto y con eso me invento un arte fugaz. Y bueno, esa serie de obstinaciones fue creciendo en mí y se transformó en una especie de colección de ensayos. Fue fácil seguir escribiendo ensayos y leyéndolos, cada vez más fácil. En general uno se va ensoberbeciendo cuando abreva una y otra vez en algo que parece ser la renovación constante, pero en suma es la repetición de lo mismo. Y digo, no está mal, ojo. En general, la obra artística es, como dije antes, si tenés un solo capullo de flor, regar ese capullo para que salga la flor, y insistís con eso, porque eso es lo que tenés, es lo que hay. No está tan mal. La reiteración forma parte de lo que somos, y muchas veces es lo que finalmente te termina creando la obra artística, como es el caso de los escultores, que van poco a poco creando esa obra. A veces la reiteración nos hace ser más nosotros, producen el estilo, nos hace perfeccionar lo que podemos ser hasta que somos ya nuestra mejor expresión. A mí me suele pasar cuando escucho el razonamiento de gente que defiende tal o cual causa, que yo noto que cada vez son mejores en lo que hacen. Te disuaden de pensar distinto. ¿Por qué? Porque hacen tan bien, dicen tan bien lo que dicen. Y cada vez apuntalan mejor lo que han venido apuntalando durante tanto tiempo, que ya vos decís, bueno, es increíble, tiene razón. Escuchás y decís, tiene razón. Tienen, digamos, muy tan mamados esos argumentos que van apuntalando como de un modo muy preciso lo que dicen. Lo que dicen son como trozos de metal en una superficie imantada que al caer caen todos formando dibujos cada vez más hermosos, cada vez más redondos, cada vez más perfectos. Las editoriales de los locutores de radio en la mañana, por ejemplo, esto es un buen ejemplo. Uno dice, esta gente no está leyendo un texto, está improvisando lo que dice. ¿Cómo logran semejante locuacidad?
cómo superar el discurso de esta gente que lo dice tan bien lo que dicen. Bueno, Roberto Caballero, Marcelo Longobardi, Víctor Hugo Morales, en fin, son una especie de mesis de lo que hacen. Y uno mira lo propio y se siente absolutamente chapucero de las propias ideas, porque ve lo propio como algo balbuceante y menor y se olvida de que a esta gente le pagan para transformar en un oficio la opinión que tienen. Lo cierto es que ese balbuceo de cualquiera de nosotros puede ser apenas el comienzo de una idea mucho más original y prometedora que la de los grandes discursos que circulan, que en la mayoría de los casos prosperan por lo bien que están construidos, no por el contenido en sí mismo, que quizás sea la mera repetición de una misma idea. Por ejemplo, es muy común en los últimos tiempos, tanta gente con tan buenos argumentos, y hay algo sospechoso en ello. Es decir, por ejemplo, la enumeración de aciertos o defectos de un gobierno. Sí, está bien, muy bueno, fantástico lo que dicen y fantástico cómo lo dicen, pero se está repitiendo allí. Se está repitiendo una misma idea, que es apuntalar determinado proyecto y argumentar a favor de determinada política. Es cierto que todo es política, sí, sobre todo para vos que hablas todo el día de política. Es cierto que todo es política. Vos sos una prueba de eso. Ahora, no es cierto si un día de repente te levantás con la mente un poco en blanco y decís berenjena. Y tratás de no llenar tu mente con tus estupendos argumentos, con tu estupendo, fantástico discurso, para volver a ser un niño y descubrir que, en efecto, una berenjena, más allá de ser un argumento contra las políticas de Monsanto en la región, porque puede que esa berenjena tenga un gusto horrible o quizás esa berenjena es demasiado grande para ser una berenjena natural, podríamos decir que invariablemente hay algo llamado berenjena. Y es eso. No es política, no es ideología, es berenjena. Ver o no ver berenjena. Esa es la cuestión. Yo digo esto y veo que de algún modo al dar el ejemplo me estoy metiendo en un berenjenal, porque sería fácil desde la política, que tiene tantos defensores, decirme que esa berenjena no es tan solo una berenjena y que participa del universo de la política. Ellos saben, tienen argumentos para eso. A menos que me obstine en tratar de ver yo esa berenjena como algo que no es político ni apolítico, sino berenjénico en este caso. Ahí empieza entonces el territorio del arte. Eso es el arte, ver berenjena. Ver esa berenjena como si fuese algo ajeno, ingenuo, ¿no? Verlo ingenuo, enajenándose de la visión habitual de esa berenjena y tratando de ver de otra manera. Cuando me cansé de decir de mil maneras lo mismo que siempre dije, empecé a tratar de pensar, bueno, veamos. ¿Qué fue lo que dije en estos tiempos? Desde que empecé a escribir libretos de radio y a hacer cosas en vivo. Aquí apareció un nuevo desafío. ¿De qué se trata mi obra? ¿Cómo es mi estilo? ¿En qué cosas me repito? ¿Puedo reducir todo lo que dije en 2 o 3 historias? ¿En un solo libro? ¿Qué cosas son realmente valiosas de lo que hice? ¿Son todas esas cosas el borrador de un poema, de un cuento, de un libro entero o una colección de libros? No lo sé. Nadie lo sabe exactamente. Y mucho menos si esos libros son inexistentes, como es el caso de mi colección. Lo cierto es que cuando empecé a replantearme lo que hacía,
lo hice por una sencillísima razón. No me quedaba otra. Tuve que exiliarme, abandonar la ciudad en la que había vivido. Y como dije al comenzar esto que estoy diciendo, todo cambio es, sobre todo en un sentido artístico, como mover una pieza en el ajedrez que cambia absolutamente toda la relación entre las piezas. Ya nada es igual, porque está ese peón, supongamos, o ya no está ese peón. Ya moviste ese peón. Hay un caballo ahí que puede dar saltitos, pero sin ese peón probablemente la perspectiva le cambia al alfil propio y a los dos alfiles ajenos, a la dama propia y al rey de tu contrincante, a las torres tuyas y a las torres suyas le cambia todo el juego. El color de las fichas, el tablero es exactamente el mismo, pero el contenido del juego es un todo completamente nuevo. Y leer esas historias en Buenos Aires no es como leerlas en Mendoza. No vamos a entrar en detalles, pues sería demasiada explicación. Entraría en lo biográfico y es muy largo. Así que me fui de Mendoza a Buenos Aires. Ir de Mendoza a Buenos Aires es ir del mundo de lo local a lo que podríamos llamar un espacio de consagración a nivel nacional. Esto pasa en todos los países. En España, cuando te vas a Madrid, en Estados Unidos cuando vas a Nueva York, en las Islas Británicas cuando vas a Londres, etcétera, etcétera. Al porteño esta idea se le escapa un poco, es decir, aunque no quiera reconocerlo, al porteño se le confunde lo local con lo nacional. Él cree que no, él cree que lo tiene clara la diferencia, sobre todo porque el porteño suele creer que la tiene clara siempre. Y porque previsiblemente para él son lo mismo, es decir, lo local y lo nacional son lo mismo. Entonces puede decir, bueno, yo sé lo que es lo local, es eso. Pero no, es decir, el provinciano distingue claramente lo local como local, no nacional. Distingue lo que puede ser un éxito local de un fracaso a nivel nacional. Para el porteño hay éxito o fracaso. Y es siempre esa instancia, superar la instancia y pegarla. Para el provinciano puede haber éxitos parciales, pero que no aseguran un éxito completo a nivel nacional. Entonces, tocas rápidamente el cielo raso de tu provincia, pero eso no te transforma necesariamente en un grosso a nivel nacional. Y no siempre porque no sea merecido, sino porque este territorio de cocción, de coacción también, este lugar en el que se cocinan los sueños de todo un país, suele ir variando de lógica. Y es bastante arbitrario, depende de muchos factores, de caprichos incluso, en muchos casos, visiones demasiado localistas de lo que es el éxito a nivel nacional. Entonces triunfan cosas que en realidad son locales y el porteño considera triunfos nacionales o percepciones de triunfo a nivel nacional, pero que son locales. Que no triunfaría en Salta, por ejemplo, o en Ushuaia. En principio hay muchas más oportunidades en Buenos Aires porque esta ciudad ofrece más lugares, más espectadores, más audiencia, más formatos, más dinero disponible para las artes e inclusive una gloria efímera que tal vez nos sirva para después poder retirarnos con esa pequeña gloria en nuestras respectivas provincias y poder lograr que digan en nuestras provincias cuando caminamos por la calle principal de nuestra ciudad: ahí va ese que la pegó en Buenos Aires. Alberto, mira, Alberto, que fue finalista en el concurso de chistes de Tinelli, ¿viste? No era Tinelli el que conducía el programa, pero era uno de los adulones de Tinelli, uno de esos que está en la barra de amigotes de Tinelli los días sábados. Eso nomás ya, para una capital de provincia puede ser suficiente. No mucho, pero bastante como para armarse un kiosquito en tu ciudad. En mi barrio, en la sexta sección de Mendoza, había un perro, yo recuerdo había un perro
perro de un vecino que le había ganado una partida de truco a Roberto Perfumo. No hay pruebas de eso. Había un cartel que decía: este perro, aquí vive el perro que le ganó un partido a Perfumo. No mostraba las pruebas, no hay registros de eso. En caso de que los hubiera, bueno, es muy poca cosa. Es decir, a ver, ganarle una partida de truco a Perfumo no es un desafío demasiado importante. Convengamos. Lo que se podía hacer que era ganarle a Perfumo en el área rival para meter un gol, porque si mal no recuerdo, Perfumo era un defensor de Racing Club. Eso creo que ya lo lograron los muchachos de Holanda en el año 74 jugando contra Argentina, que no sé, yo supongo que habrá jugado Perfumo. Y eso sí le ganaron a Perfumo. Neskens, los hermanos Van den Kerkhoff, Cruyff, en fin. Eso sí le ganaron a Perfumo. Y bueno, está bien, sos un perro jugando al fútbol, pero un capo jugando al truco, no sé. No es gran cosa, aunque seas un perro, literalmente un perro. A mi vecino le sirvió este supuesto triunfo de su perro para hacer una especie de circo alrededor de una anécdota completamente apócrifa, porque realmente, imagínate. Iba en una combi por todo el país con el perro, que en realidad era un descendiente del perro. Él le puso el mismo nombre para seguir haciendo el negocio. Ya se había muerto, ya iba por la tercera generación del perro, que le había ganado una mano de truco a Perfumo. Y había, no sé, por herencia parece que habían salido buenos jugadores de truco. Vine a Buenos Aires entonces y tuve que transformar por completo lo que hacía. Cambiar las referencias locales de mis historias, revisar lo que Buenos Aires considera factible, qué cosas son aburridas para Buenos Aires, qué cosas son para Buenos Aires algo ya demasiado repetido. El stand-up, por ejemplo, la lógica del stand-up, que está bastante agotada. Es decir, hay demasiada gente haciendo stand-up, demasiados chistes de stand-uperos circulando por internet y stand-uperos porteños que se ganan un poco la complicidad de todo humorista que tiene una pronunciación que le resulta familiar a sus congéneres. En mi caso la solución fue todo lo contrario. Ya de entrada, asumir que soy extranjero, que hay una mirada extranjera de esta ciudad, lo cual nunca es tan extranjero porque, como sabemos, Buenos Aires está habitada, atravesada permanentemente por extranjeros y por provincianos, por el interior y por el exterior. Revisar la tradición que Buenos Aires tuvo en otros tiempos, que consistía en invitar a extranjeros célebres para que hablasen de Buenos Aires, ese fue mi modelo. Un español llamado de la Serna, un polaco llamado Gombrowicz, un andaluz, lo que era andaluz, el señor Lorca, que dio conferencias aquí en Buenos Aires, en fin, una larga tradición de conferencistas extranjeros que hablaban sobre Buenos Aires y sobre la argentinidad. Mi solución fue esa: transformar lo que primero hice en radio y luego en vivo en una continuación de la tradición del conferencista extranjero que viene acá a dar sus clases. Como soy un completo desconocido, no había manera de repetir la experiencia de provincia y simplemente sentarse a leer. No podía hacer eso. La idea surgió entonces en 3 sueños. Un colibrí daba vueltas en círculo como un planeta alrededor de una estrella, y en cada vuelta que daba ese colibrí como un planeta, picoteaba una flor diferente. Así apareció la idea de la colección de los libros inexistentes. Cada día somos una persona diferente, pensé. Cada día puedo ser una identidad nueva, si me lo propongo. No sé, todos podemos intentarlo. Yo quiero intentarlo.
Yo creo que también podría intentarlo si me voy un poco más. Vamos un poco más allá. ¿Escuché? Es que cada día somos uno nuevo. Y vos podéis ser uno nuevo. Si lo intentáis. No importa si todos son desconocidos. Bastará con inventarle una biografía a cada uno de ellos y entonces cada día será el boceto para una nueva obra y para un nuevo libro inexistente. Y allí entrarán todas mis historias, como si cada historia fuese escrita por un autor diferente. Que a fin de cuentas ese fue el procedimiento desde un principio. No necesito escribir esos libros, puedo simplemente presentarlos, dejar la idea planteada, hacer presentaciones de libros. Alguien dirá mi nombre, siempre un nombre nuevo, y contará mi historia, siempre una biografía diferente. Luego yo diré que la editorial no me ha traído aún mi libro, pondré cara de impaciente y me limitaré a dar una conferencia sobre ese libro. Y el libro no va a llegar, pero no importa. Si cuento con la complicidad de algún amigo, fingiremos tener un rostro circunspecto, crearemos ese clima de circunstancia que es tan habitual en la presentación de libros. Le cambiaremos el título al ejemplar que supuestamente vamos a vender una vez que finalice la presentación. Allí lo pondremos, sobre la mesa. Le cambiamos el título, la portada. Y así iremos consiguiendo nuestra colección de libros inexistentes. La colección tiene una cantidad definida de títulos. Son 364 libros. Uno por año, podríamos decir. No, bueno, uno menos. El último es el que verdaderamente somos, nuestra realidad. Yo no voy a contar esa realidad porque ese último libro para ustedes debería ser el boceto o la presentación del libro que ustedes van a presentar. Que si no quieren, yo puedo inventarlo. Me contratan y yo me imagino qué libro escribirían ustedes. Me pasan la biografía y yo escribo la presentación de ese libro para que ustedes después, si tienen ganas, escriban ese libro. Así que el último es la pieza que dejamos en manos de cada uno de nosotros para completar el rompecabezas. El que me permito dejar en mi caso como pieza final. Quizás sea ese el libro que alguna vez no quede en mera presentación y finalmente yo me anime a escribir de verdad.